Bueno, abra su Biblia en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 13, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y el tema esta tarde, hermanos, la venida del Señor. La venida del Señor. La semana pasada hablamos de la gran desolación. Y todo esto, hermanos, en el contexto del capítulo 13 y versículo 3, déjenme leer, tendremos al pasaje, dice, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús había dicho a sus discípulos: no quedará piedra sobre piedra. Y eso se cumplió, hermanos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida? La desolación, ¿verdad? O la abominación desoladora, ya miramos la semana pasada, eso ya pasó, hermanos. También el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero ahora, hermanos, Jesús enseña acerca de la venida del Hijo del Hombre. Versículo 24 al 37 damos lectura y luego ya entramos a la enseñanza. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer alternadamente versículo 24, 25 ustedes, y en el 37 nos unimos todos juntos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cabo uno, dice, y cada uno su obra, al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al tanto de horario, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por darnos la bendición de estar en su casa. Qué privilegio, Señor, poder reunirnos y escuchar, Señor, las acciones de gracias. Escuchar, Señor, poder llevar peticiones delante de su presencia. Poder cantarle, Señor, y tener ese tiempo de comunión delante de su presencia, Señor. Ahora le pedimos que usted nos ayude. Le necesitamos, Señor, de sabiduría para poder entender correctamente estos pasajes que hemos leído. Gracias, porque un día usted regresará, Señor, con poder y gran gloria. Y, Señor, será un día de mucha bendición, pero también será un día de condenación para aquellos que no han aceptado y que no han querido, Señor. Oramos por la salvación de las personas en esta ciudad. Oramos por la salvación de nuestra familia, Señor. Si no le conocen, toque sus corazones, que puedan entregar su vida a Cristo. Denos, Señor, ese amor para poder orar, pero no solamente orar, poder testificarles, hablarles de la salvación a nuestra familia y también a toda persona. Ponemos este tiempo en sus manos. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Veremos, hermano, que el texto habla de, si usted puso atención a la lectura, y es lo que estábamos mirando durante el mensaje,
¿De qué habla el texto? Bueno, hemos leído y al leer miramos que el texto habla acerca de la venida de Cristo. Pero también en segundo lugar habla de señales que precederán, hermanos, a su venida. Habla de la venida de Cristo, habla de señales que precederán a su venida. Y también, hermanos, el texto habla de una garantía que así será lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. O sea, que se va a cumplir al pie de la letra. Y por último habla de una actitud a la cual nos llama nuestro Señor Jesucristo como creyentes, hermanos, en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. En primer lugar, cuando hablamos de la venida del Señor, hermanos, es un tema de mucho debate, es un tema también que muchas veces no se predica muy común dentro de las iglesias. ¿Por qué? Por diferentes razones, quizás porque algunos tienen un punto de vista, otros tienen otro punto de vista. Pero hermano, la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra responsabilidad enseñar todo el consejo de Dios. En primer lugar, veamos la venida de Cristo, versículo 24, dice la palabra de Dios de esta manera: pero en aquellos días, después de aquella tribulación. ¿Cuál tribulación, hermanos? Acuérdense que el pueblo judío había pasado por una tribulación. Como no habían experimentado, el templo fue destruido y hermanos, y el pueblo judío fue esparcido. Eso fue un acontecimiento muy aparte de lo que el Señor está hablando aquí en estos versículos. Aquí está hablando, hermanos, la Biblia nos enseña que acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es otro evento muy aparte, hermanos, de la segunda venida. Cristo viene por la iglesia, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Los cristianos, ¿verdad? Los hijos de Dios son arrebatados, los muertos en Cristo resucitan y, hermanos, y estaremos en la presencia de Dios. Se llevarán algunos acontecimientos, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y en la tierra va a haber tribulación. Pero aquí está hablando, hermanos, la segunda venida, cuando vendrá con poder y gloria. Dice el versículo 24 una vez más: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aquellos días es una frase profética usada por los profetas del Antiguo Testamento, como Zacarías, como Jeremías, como el profeta Joel. Ellos hablan de aquellos días, o hablaron, hermanos, desde tiempos, ¿verdad?, antiguos, apuntando a los tiempos postreros o tiempos futuros. Dice el pasaje: después de aquella tribulación. ¿Cuál tribulación está hablando Cristo? Como Marcos refería en Marcos 13, del 19 al 20, esa tribulación no se refería ¿verdad? Bueno, esa tribulación, hermano, se refiere, ¿verdad?, a haber una gran tribulación. La destrucción del templo fue otro acontecimiento que ya el pueblo judío experimentó. Daniel, hermanos, llama ese tiempo un tiempo de angustia. Daniel 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esa angustia sería de tal magnitud, hermanos, que nunca antes ha habido. Unos creen que antes de la venida de Cristo no habrá tribulación. Otros creen que habrá una tribulación, pero cuyo término de tiempo no es conocido. Otros creemos, personalmente, hermanos, creemos que habrá una tribulación, y esa tribulación coincide con las revelaciones de Daniel, hermanos. Estaba escuchando dos hombres muy preparados, hombres ya grandes de edad y de años en el ministerio, muy respetados. Y esos dos predicadores tienen un punto de vista en cuanto a la tribulación o la gran tribulación. Uno cree que la iglesia va a pasar por la tribulación, el otro cree, ¿verdad?, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Y ese es, ¿verdad?, lo que yo creo también, hermanos, que la iglesia no va a pasar. Bueno, el punto es esto, hermanos: no vamos a pelear por eso, no vamos a dividirnos por eso. A fin de cuentas, asegurémonos que nosotros seamos salvos, que es lo más importante. Amén. Ahora, pero hay personas que son, ¿verdad?, nomás están ahí para pelear y esto. Hermano, si la iglesia, bueno, yo creo con todo mi corazón que la iglesia no va a pasar por la tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Amén.
Y si usted cree que usted va a pasar por la tribulación, bueno, se respeta el punto de vista, ¿verdad? Pero eso no nos va a dividir. Por el punto, lo más importante, hermano, es que usted esté seguro que vaya al cielo. Amén. Daniel nos dice que esa tribulación será de tal magnitud que nunca antes la ha habido y después habrá, usando el lenguaje similar de Marcos, Mateo y Lucas, los pasajes paralelos. Entonces, en primer lugar, está hablando, hermanos, de la venida de Cristo. Una vez más dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas, versículo 25, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Versículo 26, entonces, ahí está el punto, hermanos, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, déjenme detenerme un momento, hermanos. Cuando hablamos del rapto de la iglesia, dice la palabra de Dios que va a ser algo así instantáneo, hermanos, y la gente no va a mirar ese acontecimiento. Los cristianos van a ser arrebatados, ¿verdad? Y va a haber un caos, van a andar buscando, ¿verdad? Su casa se va a quedar, así que su carro se va a quedar y ya no lo va a necesitar, como quiera, ¿saben? Y nadie lo va a mirar, va a ser algún acontecimiento. La segunda venida que está hablando Cristo, hermanos, todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Ahora, versículo dice 27, dice, entonces verán, 26, perdón, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, en segundo lugar, hermanos, veamos las señales que preceden a su venida. ¿Cuáles son esas señales? Versículo 24, al final dice la palabra de Dios, que él dice, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Hermano, nunca ha pasado eso a través de la historia, pero eso va a pasar. Jesús lo dijo y la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. ¿Cuáles son las señales? Sus discípulos decían, dinos cuándo van a hacer esas cosas y qué señales habrá. Bueno, el lenguaje que nos describe las señales nos enseña que será un tiempo muy difícil, hermanos. Versículo 24 al final dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Versículo 25, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahí está nuestro Señor Jesucristo dando algunas señales, eventos celestiales de magnitud inimaginables, hermanos, que acontecerán. De eso habló Isaías. Juicio contra el mundo por su maldad, la humillación del hombre arrogante. Será un día terrible, hermanos, que Isaías lo describe como el día de la indignación de Jehová. El profeta Joel lo describe como un día grande y terrible, un día de salvación para los que conocen y un día de juicio para los que han rechazado. Imagine, hermano, la sensación que producirá esas señales que Jesús da y que hemos mencionado. Oscuridad, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potestades de los cielos siendo conmovidas, sacudidas. Será un tiempo muy difícil, hermanos. Ahora sigue diciendo el versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En el versículo 27 dice la palabra de Dios, Él viene con sus ángeles y recogerá, hermanos, a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Esos, ¿verdad? En otras palabras, de los cuatro extremos, cuatro lados, abarca toda la tierra, hermanos. Para el Señor no hay nada difícil. Vendrá con sus ángeles y juntará a sus escogidos. Qué glorioso será ese día, hermanos, pero también será un día muy difícil. Él viene con sus ángeles, recogerá a sus escogidos de los cuatro vientos. Esos esparcidos están en toda la tierra. La función de sus ángeles es reunir a sus escogidos. Grande será aquel día, hermanos. Versículo 28, por favor, dice la palabra de Dios y sigue hablando acerca de las señales, ¿verdad? Primera señal, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Versículo 28,
de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Escucha, hermanos, Jesús dice, sabed que el verano está cerca. Hay gente que, hermano, le gusta mucho acerca de cosechar y sembrar y conoce los tiempos, puede discernir. El pueblo judío, hermano, conocía de eso. Jesús le enseñó acerca de la higuera. Entonces dice Jesús, cuando veáis, versículo 28, una vez más, dice, de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Hermano, y no se necesita mucha ciencia, amén. Tenemos las estaciones del año. Tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Viene el invierno, es frío, especialmente si usted vive o ha vivido en los estados del norte donde en el invierno cae nieve y el clima es frío. Hermanos, cuando viene el otoño, mire, los árboles empiezan a tirar sus hojas. Primero cambian de color y las empiezan a tirar, los árboles quedan sin hojas. Pero cuando ya pasa, hermanos, el invierno y viene la primavera, nomás el sol, la temperatura sube como a 70. Mire, así en cuestión de días, hermanos, los árboles se llenan de hojas. Ya está. Y la higuera, ¿verdad? Empieza a las hojas y empieza a brotar el fruto. El verano está cerca, ya estamos en el verano, cerca, o comienzo del verano. El pueblo judío sabía eso, Jesús les enseñó acerca de esa parábola. Versículo 29, así también vosotros, escuchen, cuando veáis que suceden estas cosas, pregunta, hermano, ¿cuáles cosas? Bueno, versículo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias serán conmovidas. Cuando, versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuándo será aquel día? Jesús dice de la higuera aprender la parábola. Hermano, Dios no nos ha dejado en completa ignorancia de estas cosas. Dios dice que esa generación que vea estos acontecimientos, esas señales que Jesús está diciendo, hermanos, sabed que ya está a la puerta y no pasará esa generación, hermanos, cuando empiecen a mirar esas señales. Esa generación va a experimentar, hermanos, la venida del Señor. Es muy probable que nosotros no vamos a experimentar, hermanos. Estamos más cerca de experimentar el rapto de la iglesia nosotros, si el Señor nos llama a su presencia. Pero cuando el día se acerque de la venida del Señor, la segunda venida, hermanos, cuando empiecen ellos a ver esas señales que el Señor les está diciendo, aprender de la higuera, saber que ya está a la puerta. Versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 30, hermanos, de cierto os digo que no pasará esta generación. No está hablando Cristo a sus discípulos, ¿verdad? Que ellos van a mirar esos acontecimientos. No. Aquella generación, cuando vea esas señales, va a ser en el futuro, hermanos. Cuando ellos vean esas señales, hermanos, ellos van a experimentar la venida del Señor. Ya está a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo, es una expresión que Jesús la usó muy comúnmente, hermanos, y quiere decir, verdad os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que Cristo dice, que la generación que vean las señales de su venida, esa misma generación, hermanos, experimentará el regreso de Cristo. Ahora, en tercer lugar, quiero que veamos, hermanos, las garantías de que así será. Las garantías de que así será. Versículo 31. El cielo y la tierra, ¿qué dice, hermanos? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está la garantía. Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos va a suceder, hermanos, al pie de la letra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no
pasará. Si usted tiene tiempo de conocer del Señor y de asistir a la iglesia y tiene un poco de conocimiento de las Escrituras, usted ha notado que todo lo que el Señor prometió y dijo en el Antiguo Testamento se ha cumplido, hermanos, y lo que no se ha cumplido se cumplirá al pie de la letra. Amén. Ni una jota ni una tilde, hermanos, pasará sin que se cumpla, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos la garantía. En este versículo vemos dos cosas, hermanos. Primero, dice Jesús, versículo 31, una vez más: el cielo y la tierra pasarán. Serán temporales, hermanos. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. ¿Lo tiene? Versículo 7, 2 de Pedro 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, el apóstol Pedro dice: no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Oh, pero ¿cuántos años han pasado cuando Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos? 2000 años aproximadamente. Pero entonces algunos dirán: bueno, ya pasó mucho tiempo, no se va a cumplir. Ignoramos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Dios no tiene, hermanos, no tiene problemas con el tiempo. Amén. Ahora miren lo que sigue diciendo. Entonces, ¿por qué el Señor no ha venido? Bueno, Pedro nos da la respuesta, hermanos. El Señor, versículo 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, a veces quisiéramos que el Señor ya viniera hoy. Amén. Anhelamos que el Señor viniera hoy. Pero sabe una cosa, por otro lado, hermanos, yo creo que todos aquí tenemos familia o personas conocidas que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y si el Señor no nos ha llevado a su presencia, ahora el Señor quiere que usted y yo les testifiquemos. Amén. ¿Qué estamos haciendo? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno proceda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermano, nosotros no nos preocupemos en andar investigando y cuándo vendrá y tratar de inventando fechas, hermanos. El Señor no lo dijo y hermanos, nadie lo sabe. Pero hay personas que se han atrevido a decir, por ejemplo, hay sectas que se han atrevido a decir: no, viene tal día y llegó el día y no vino el Señor. Entonces ellos inventaron una excusa y dijeron: no, sí vino, pero no vino físicamente, vino en el espíritu. Mentirosos. Inventaron otra fecha. Usted sabe, si ha leído un poco acerca de quién me estoy refiriendo. La Biblia no lo dice, hermanos. Y si alguien viene y le dice a usted: mira, el tal día, tal año, el Señor vendrá. Mentiroso. Amén. Porque el Señor, Jesús dijo: ni aún el Hijo lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, solamente mi Padre. Ahora, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermano, ¿a cuántos han tenido la triste experiencia que les han robado, han entrado a su casa? ¿Alguien aquí? Le avisó el ladrón: oye, mañana a las 10 de la noche voy a ir a tu casa a robar. No le avisó, ¿verdad? Nomás llegó como ladrón en la noche, dice la Biblia, y saqueó. Recuerdo, yo estaba niño y ahí en el lugar donde, en la colonia, en el suburbio donde vivíamos, ahí, hermanos, en la colonia, de repente salió, ¿verdad? Ahí alguien gritando. Habían entrado en su casa y robaron todo, unos vecinos ahí cerca. Qué triste, hermanos. Bueno, así dice, así vendrá el Señor
cuando nadie lo espera, hermanos. Dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá, versículo 10, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahí está, hermanos, los cielos. No se mueva de ahí. Déjenme leer el pasaje, versículo 31 de Marcos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice versículo 10, al final, hermanos, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Versículo 11 dice la palabra de Dios: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Qué exhortación del apóstol Pedro, hermanos. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán, ¿qué dice, hermanos? Serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Oh, pero qué promesa, hermanos. Pero nosotros, amén, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí está el apóstol Pedro, hermanos. Ahí está la garantía. ¿Qué garantiza Cristo, hermanos? El cielo y la tierra pasarán. Pero está la segunda garantía. En segundo lugar, su palabra, hermanos, no pasará. Porque su palabra es veraz. Amén. En una ocasión se le acercaron algunos, ¿verdad?, de los líderes religiosos y le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz y que no te apiadas o te cuidas de nadie. Los mismos líderes religiosos sabían, hermano, que lo que Jesús enseñaba era veraz, porque su palabra es verdad. Amén. La palabra de Dios no pasará, hermanos. Su palabra no pasará porque su palabra es verdad. Su palabra no pasará porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Su palabra no pasará porque Dios es eterno y su palabra es eterna. Y la palabra de Dios no pasará porque se cumplirá al pie de la letra, hermanos. Con su palabra creó el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sea la luz, y la luz fue hecha. Produzcan las aguas seres vivientes, y el Señor creó los animales. Con su palabra, hermanos. Su palabra creó el universo y todo lo que en él hay. Su palabra secó el mar. El pueblo de Israel pasó en seco. Dudar, escuche, hermanos, dudar de su palabra es cuestionar la veracidad de Dios. Debemos orar: Señor, auméntame mi fe, Señor. Pero no solamente orar: auméntame mi fe. Yo puedo orar: Señor, auméntame mi fe, auméntame mi fe, auméntame mi fe. Y el Señor dice: lee mi palabra, lee mi palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Oramos que el Señor nos aumente la fe y leemos la palabra, hermanos. Oh, nuestra fe crece. Nuestra fe crece. Dudar de su palabra es cuestionar la veracidad de Dios. Cuestionar su palabra, hermanos, es cuestionar su poder. Y es muy peligroso, hermanos. Tengamos cuidado. Jesús reprendió a sus discípulos más de una vez y Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Por qué no creí? En cuarto lugar, hermanos, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante la espera? ¿Cuál debería ser nuestra actitud o nuestra actitud en cuanto a la espera? Versículo 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Acuérdense, hermano, que Jesús tenía dos naturalezas: la naturaleza divina. Cuando yo hablo de naturaleza divina, queremos decir que Jesucristo es Dios. Y tenía la naturaleza humana. En su naturaleza humana, él, hermanos, no sabía cuándo, ¿verdad?, vendría, porque en su naturaleza humana. Y, hermanos, y en su naturaleza humana, él dijo: ni el Hijo sabe el día y la hora. Dice la palabra de Dios, versículo 32, una vez más:
Nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. La hora y el día, hermano, no lo reveló el Señor. Así que no especulemos, ¿verdad? Y tengamos mucho cuidado. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo. Mirad, oh hermano, sería bueno poner atención a este versículo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora, no caigamos en el error, hermanos, también por otro lado. Todas las mañanas nos salimos, miramos el cielo a ver si hermanos, si el sol se oscurece. No, estemos conscientes de que va a suceder. Quizás no nos va a tocar esta generación. En otras palabras, simplemente vivamos, hermanos, sobrios. Amén. Y cuando vivamos sobrios, eso tiene que ver, vivamos una vida que agrade a Dios. El Señor puede venir, o el Señor nos puede llamar a su presencia, o el rapto puede venir. Una vez más, ¿cuál debería ser nuestra actitud a la espera? La actitud que debemos tener es de estar vigilantes, de estar conscientes que en cualquier momento, hermanos, puede venir el Señor. Esto implica velar para permanecer en su palabra, velar para mantenernos en el camino y no desviarnos, amén, y velar para, hermanos, no ser engañados por otros. Versículo 34 dice la palabra de Dios: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Hermano, en México es bien común, ¿verdad? En las fábricas ponen un velador. Y el velador, ¿cuál es el trabajo del velador, hermano? Tiene que estar despierto, vigilando. Hermano, aquí en Estados Unidos, usted pasa en las casetas que son de paga. ¿Cuántas veces hemos pasado? Y el que está cobrando está bien dormido. Y tenemos que silbar, ¿verdad? Que despierte. No nos podemos pasar porque tiene la esa, ¿verdad? Y no debemos de pasarnos también. Está bien dormido el amigo ahí. El velador. ¿Alguien aquí trabajó de velador? ¿Y cuántas veces durmió? El velador, velar. Versículo 34 es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. El trabajo del ujier es velar, es estar atento. Si hay una distracción, no es que se duerma ahí atrás. Déjenme checar si no están dormidos. El ujier tiene que estar despierto, vigilando. Y dejó al portero, dice el versículo, hermanos, mandó que velase. Versículo 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Hermano, puede venir a cualquier momento. Puede venir en la mañana, puede venir a mediodía, en la tarde, al anochecer, a medianoche, o hermanos, a la tercera vigilia, cuarta vigilia, que decía 3 de la mañana. No sabemos, hermanos. Pero la advertencia es velar. Jesús nos da un ejemplo o lección. Hay una tarea que hacer, hay una función que cumplir. Y una vez más, velar, debemos velar porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. El versículo 36 dice: para que cuando venga de repente, ¿qué pasa, hermanos? No os halle durmiendo. Imaginen que el Señor venga y nos halle durmiendo. Y lo peor, hermano, durmiendo en la iglesia. Velar, ¿amén? Cuando Él venga, no nos halle durmiendo. Pastor, yo no estoy durmiendo, yo estoy orando por usted. Gracias. Velar. Esta, hermano, la advertencia. Velar, porque los días son malos. Velar, porque el Señor está cerca, hermanos. Versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a sus discípulos cercanos ahí en ese momento, que dice, hermanos, a todos lo digo, que dijo el Señor. Esa debe ser nuestra actitud, hermano, ante la espera de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Velar.
Si usted lee las parábolas, la mayoría de las parábolas el énfasis fuerte es: estar preparados, velad, velad. Podemos concluir, hermanos, con la advertencia que el Señor le hace a sus discípulos: velad, velad, el Señor viene pronto. Y quizás, hermanos, muy probable que no nos va a tocar mirar la segunda venida de Cristo, pero es necesario velar, porque el Señor nos puede llamar a su presencia, o porque el rapto puede venir en cualquier momento. Velar. Esta noche, hermanos, usted y yo podamos llevar eso a nuestro corazón. Velar. No es tiempo de dormir. Pues estamos estudiando la epístola a los Romanos, y en esto dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca vuestra salvación que cuando creímos. El día está avanzado, la noche está avanzada, y se acerca el día. Despojémonos de las armas, ¿verdad? Despojémonos de toda cosa que no agrada a Dios, y vistámonos de las armas de la luz. Velar, velar, velar y trabajar. Velar y predicar, velar y testificar. El Señor viene pronto. Que Dios sobre, hermanos, en nuestras vidas, en sus corazones.